Buenos días. Seguimos hablando sobre la clasificación que los distintos libros que hablan sobre los dones, como es 1 Corintios, Romanos 12 y Efesios, hacen acerca de los dones del Espíritu. Y estamos viendo en 1 Corintios los capítulos 12 a 14. Y hoy vamos a ver los dones de inspiración, que son géneros de lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Estamos reflexionando sobre estos dones espirituales que, a diferencia de nuestras capacidades, son regalos de Dios con características espirituales. Desde ayer estamos hablando de las dos formas especiales, o digamos las dos clasificaciones de dones, y ayer estuvimos viendo los dones espirituales de revelación, el don de sabiduría, de ciencia y de discernimiento, que sí son sobrenaturales y tienen que ver con una revelación específica y concreta de Dios, que no se alcanzan con el conocimiento ni con la sabiduría humana, ni siquiera con la visión estratégica, sino con una percepción espiritual dada por Dios expresamente. Hoy vamos a ver los dones que algunos llaman de inspiración, que son, como he dicho antes, el don de género de lenguas, de interpretación de lenguas y de profecía. Los dones de inspiración son aquellos que Dios utiliza para comunicar a una persona o a la Iglesia un mensaje, si hay interpretación, y en el caso del don de lenguas, en lenguaje reconocible, si es el don de profecía. Los dones de inspiración se manifiestan más frecuentemente dentro de la congregación porque son los que aportan crecimiento al creyente individualmente o a la colectividad, a la Iglesia. La comprensión de estos dones es tan clara que leyendo 1 Corintios 14 es muy fácil de entender. Así que vamos a empezar por leer lo que dice Pablo al respecto. Dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberéis desear las capacidades especiales o los dones especiales que da el Espíritu, sobre todo el don de profetizar. Pues si alguien tiene el don de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lengua se fortalece a sí mismo, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la Iglesia. Yo desearía, dice Pablo, que todos pudieseis hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudierais profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la Iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitaros y os hablara en un idioma desconocido, ¿de qué os serviría? En cambio, si os llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les será de ayuda. Lo mismo ocurre con vosotros. Si habláis a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrán saber lo que vosotros decís? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo, cada uno tiene significado, pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla, y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con vosotros. Ya que estáis tan deseosos de tener las capacidades o los dones especiales que da el Espíritu, procurad las que fortalecen a toda la Iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración el don de interpretarlo, lo que ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que se entiendan. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entienda. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracia muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que habla en lenguas más que cualquiera de vosotros, pero en una reunión de iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10.000 palabras en un idioma desconocido. En las Escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como veis, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos.
La profecía, sin embargo, es para beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que todos estáis locos. Pero si todos vosotros estáis profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que vosotros decís. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúna o cuando os reunáis, uno de vosotros cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de vosotros. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Debéis hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberían guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recordad que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón, desead profetizar y no prohibáis que se hablen lenguas, pero aseguraos de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Acabo de leer el capítulo 14 de 1 Corintios, que se encuentra entre el 11, el 12 y el 14 es el final, hablando acerca de los dones. Y quiero compartir algunas conclusiones. La primera, existen 2 tipos del don de lenguas y que encontramos en el Nuevo Testamento. Uno consiste en hablar en otro idioma desconocido por el que habla, pero es un idioma realmente existente, tal y como sucedió en Pentecostés. Otro es hablar en una lengua espiritual que nadie conoce. 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y ahí encontramos los 2 tipos de lenguas, ¿verdad? Las humanas y las angélicas. Como tales dones son un regalo de Dios, existiendo la posibilidad de estudiar el primer tipo de lengua, idioma, si se trata de una lengua o idioma común, aunque Dios nos capacita a veces de forma sobrenatural, de forma que suceda lo mismo que sucedió en Pentecostés. No hay ningún lugar en la Biblia que diga que estos dones han cesado o han desaparecido. Por tanto, Dios se lo da a quien considera oportuno. El don de lenguas espirituales o angélicas es para edificación personal y también puede ser para edificación colectiva si la misma persona u otra persona tiene el don de interpretar lo que se ha dicho. Pablo autoriza su uso en la Iglesia, pero recomienda que se haga en orden y principalmente con intérprete. Y añade que mejor aspirar al don de profecía porque sí que es para la Iglesia al ser entendible y comprende toda la Iglesia y la edifica. No todos tienen el don de lenguas, ni el de interpretación de lenguas, ni el de profecía. Dios se lo regala a quien Él quiere, como cualquier otro don del Espíritu. Es bueno aspirar a tener cualquiera o los 3 dones mencionados, pero no todos tenemos los 3 y posiblemente ninguno de los 3, según 1 Corintios 14 que hemos leído. En ningún lugar del Nuevo Testamento se dice que todos deben tener el don de lenguas, aunque sí dice que debemos aspirar a tenerlo. Ni tampoco dice que si no tienes el don de lenguas no tienes el Espíritu Santo. Sí es cierto que en la mayor parte de las conversiones o bautismos del Espíritu Santo, una de las primeras señales más común era hablar en lenguas, pero no siempre, ni siquiera necesariamente. Pablo aconseja que se use siempre y cuando haya intérprete, por testimonio a los no creyentes, y aún así, preferentemente profecía, que es entendible y edifica a toda la Iglesia.
Sobre la profecía, Pablo insta a los creyentes del primer siglo a buscar el amor y los dones espirituales, especialmente la profecía, para edificar a la Iglesia. La profecía fue más provechosa en la Iglesia del primer siglo que hablar en lenguas. Es lo que acabamos de leer todo esto en 1 Corintios 14. La profecía se habla a las personas con la mente para edificarlas, animarlas y enseñarlas. La profecía es una señal para los incrédulos que Dios usa demostrándoles su realidad. Por último, en nuestra Iglesia aplicamos los siguientes consejos. Primero, si una persona tiene el don de lenguas puede ejercerlo sin ningún problema, pero si no tiene quien interprete lo que dice, debe usarlo de forma personal o mínimamente audible para no molestar a las demás personas que no lo entienden. Si hay quien lo interprete y se puede verificar que es genuino, seguimos el consejo de Pablo, que se haga con orden y sin interrumpir a los demás. Sobre el don de profecía aplicamos la misma regla de Pablo, hacerlo con orden, pero debido a excesos de personas poco espirituales, exigimos un filtro previo que consiste en, primero, comprobar que no contradice lo que ya Dios ha enseñado en su palabra, y si se trata de una profecía muy específica y que afecta a alguna persona, pedir antes a Dios una confirmación. Y en tercer lugar, hablar previamente con el pastor o algún líder espiritual, porque a veces hay informaciones que no se conocen y se puede hacer mucho daño con una palabra que puede llegar a condicionar la vida de una persona. Por último, creemos en la vigencia de todos los dones del Espíritu que incluyen el don de lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Y si es un regalo de Dios, utilízalo, pues será una bendición para ti. Si hay intérprete y es genuino, también será una bendición para la Iglesia, así como el don de profecía. Pero hazlo con orden y sujeto a la autoridad de la Iglesia, que desea que haya libertad, pero no excesos, para cuidar del resto de la Iglesia. En lo que tengas dudas, pide a Dios claridad y lee los capítulos 11 a 14 de 1 Corintios para tener más luz sobre este tema. Recuerda que todo tiene que ser para edificación personal y de la Iglesia y que Dios no se contradice y no dirá nada ahora que no haya dicho antes, aunque ahora el mensaje, que no cambia, se adapte al momento, situación y cultura que sí son cambiantes. Nunca rechaces algo que Dios te regale. Al final los dones son regalos, pero adminístralo como los apóstoles enseñaron. Buen y bendecido día.